En estas semanas vamos a predicar acerca del liderazgo. ¿Por qué es importante el liderazgo? ¿O qué es el liderazgo? Líder es una persona a quien otros siguen. En su casa, sus hijos le siguen. En su trabajo, tal vez usted tiene un grupo de gente que usted está llevando a cumplir un objetivo. En la iglesia hay ministerios. En una nación hay un presidente que dirige. Y hay una cualidad importante en el liderazgo que es la humildad. Y si uno va al diccionario, la humildad tiene que ver con una correcta visión de quiénes somos. No más, no menos. Dice en este desarrollo de este concepto que hay conciencia de las limitaciones. La palabra humildad viene de humilitas, que significa humus o tierra. Cuando alguien es humilde, sabe que todos provenimos del mismo lugar y que llegamos al mismo lugar, al menos en la parte física. Permítame orar para comenzar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque tú llegaste a nuestra vida y nos diste la valía correcta. Gracias porque sabemos quiénes somos en ti y sabemos a dónde vamos y cuánto valemos porque tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Te pido, Señor, que en esta mañana tú ministres nuestros corazones, porque todo lo ruego, lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Romanos, del capítulo 12. Ahora, si hay alguien o personas que podrían estar orgullosas en esa época, eran los romanos, porque eran ciudadanos del imperio. Un ciudadano romano tenía tantos derechos que no podía ser juzgado por nadie más que no fuera una autoridad romana, y aunque hubiera hecho mal en otro lugar, tenía que ser juzgado por el imperio. Era el caso de Pablo. Alguna vez lo cogen preso y dice: ustedes no han hecho lo que debían, a mí me tiene que juzgar una autoridad romana. En el libro de los Romanos, el capítulo 12, es el inicio de la parte práctica de la vida cristiana. En los primeros 11 capítulos de Romanos se habla de lo que es la gracia, la salvación, y se da la teología de lo que es la vida cristiana. Pero acá, a partir del capítulo 12 ya es la praxis. A ver, ¿cómo vivimos esto que nos han predicado tan lindo acerca de la salvación? Y es así que el versículo 1 y 2 es la introducción a la práctica. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dos cosas importantes para la vida cristiana. La primera es que nos entreguemos por completo al Señor. La persona que está cada vez más cerca de Dios aprende de su valor o quién es, y entonces es humilde. Tiene un concepto muy claro de quién es delante de Dios y de los demás. Pero para esto hay que ir transformando nuestra mente.
tenemos una cultura y el cristiano debe vivir en contracultura. Porque si uno comienza a ver lo que nos rodea, ¿no? Yo digo, no es malo publicar en las redes. Lo que no es correcto es vivir para publicar o publicar para vivir. Hay una tendencia a veces a dejar ver todo lo que soy. Y yo creo que es bueno compartir las cosas buenas, las alegrías. Pero tengamos el cuidado de que, ¿por qué lo hacemos? Las motivaciones correctas. La motivación correcta es compartir mi alegría. La motivación equivocada es que quiero dejar ver todo lo que tal vez he alcanzado. Esto es un problema grande en los romanos, ¿por qué? Ellos tenían dones, es decir, capacidades como usted y yo, capacidades espirituales, capacidades intelectuales, capacidades físicas. Y sucedía que algunos no estaban valorando a su hermano y se creían un poquito más que los demás porque tal vez tenían un don de sanidad. Y entonces decían en su corazón, bueno, yo creo que valgo un poquito más por mi don de sanidad, o mi don de enseñanza, o mi don de presidir, o mi don de repartir. Y el apóstol Pablo entonces le dice, cuidado, entréguense primero a Dios, ¿no? Pero cambien su manera de pensar, porque el mundo dice otra cosa. Actualmente el mundo dice que valemos por lo que tenemos, por lo que posteamos, por nuestra imagen, y el apóstol va a dar un mensaje importante para esa época y para la actualidad. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, la otra traducción es con sobriedad, con claridad, establemente, sin muchos cambios, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El apóstol está diciendo, miren, les doy el ejemplo. Él dice, les doy el ejemplo. Yo les hablo con autoridad, pero él menciona, por la gracia que me es dada. El digo era una expresión de autoridad. Yo soy el apóstol Pablo, pero yo soy lo que soy gracias a lo que el Señor me ha dado, y lo que ahora soy lo vivo en la fe del Hijo de Dios, también dice el texto. Y entonces dice, cada uno que está entre vosotros, o sea, cada uno debe de hacerse un autoexamen, un análisis, ¿no? Para ver cómo está el concepto personal. Vamos a ir desarrollando esto y en primer lugar decimos que cuando uno es humilde, entiende que Dios es soberano por sobre todo, por sobre cualquier situación o circunstancia, por sobre mis anhelos, por sobre lo que yo hago o alcanzo, o por sobre la autoridad que yo pueda tener como padre, como pastor, como ministro, como presidente, como jefe de su hogar, de su trabajo. Dios está por sobre usted y por sobre mí. La humildad empieza reconociendo quién es el Señor. Entonces vamos al libro de Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Sucedía que aquí estaba el rey más poderoso de la tierra y se llamaba Nabucodonosor. Más o menos un Biden y Putin trayéndolo al contexto actual. Entre paréntesis, ¿no? Qué difícil que es para nosotros ver esta guerra y ver cómo la autoridad está ejerciéndose de manera tal que muchos sufren.
Dios quiera que utilicen toda esa autoridad humildemente y sepan que están puestos ahí para bendecir. Usted sabe que actualmente hay aproximadamente 15 millones de personas que están entrando al estado de hambruna. La cantidad de personas que están ahora necesitando comida podía ser suplida con la cantidad de miles de millones de dólares que se está gastando en la guerra. Miren lo que pasó con Nabucodonosor, versículo 22. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ya ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Había aquí una interpretación del sueño de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, mientras dormía, tuvo esta visión, y ahora se le está explicando Daniel: un árbol grande eres tú. Versículo 23, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Lo que le estaba diciendo Daniel al rey Nabucodonosor es que él iba a ser probado, él iba a pasar por un tiempo duro, pero su reinado o su país o su nación se iba a mantener. Versículo 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Lo que estaba haciendo Dios es trabajando en el orgullo de Nabucodonosor, porque él vio toda la extensión de su reino y decía: ay, mira lo que he conseguido, es por mi poder, es por mis fuerzas. No nos extrañemos, hermanos, que pasamos pruebas para formar nuestro carácter y formar la humildad en nuestras vidas. La humildad salva nuestra vida. La humildad salva nuestra vida. La humildad salva nuestra vida. El primer paso de humildad que usted da y yo doy es reconocer que Jesucristo es el Señor. Y si yo me inclino delante de Él, sabiendo que soy pecador y que necesito el perdón de mis pecados, entonces voy a vivir, voy a ser salvo. Entonces la humildad trae vida. Miren lo que pasa aquí, versículo 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Será que tal vez en nuestras casas falta un poquito de humildad de manera personal para que nuestro hogar se establezca? Las dificultades más grandes que hay en las parejas actualmente que hemos podido trabajar es falta de humildad. Si él reconoce lo que hace mal y ella reconoce también sus errores y ambos delante de Dios manifiestan que han pecado, que han obrado de manera equivocada, la mujer tal vez sin sujetarse al esposo, el esposo tal vez sin amar a la esposa, y ambos en humildad dicen: esta es mi realidad y este es mi pecado delante de Dios, y buscan al Señor como tenía que buscar Nabucodonosor, su casa se va a establecer, hermanos. Su casa va a permanecer, hermanos. Su vida también se establece y su vida prospera cuando es humilde y reconoce quién es el Señor. Miren lo que pasa aquí. Versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta. El humilde acepta sus errores. Acepta mi consejo, tus pecados, redime con justicia
y tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Tal vez lo que nos dice el Señor es ahora, bueno, perdona a tu esposo, valora a tu esposa, perdona a quienes trabajan contigo, valora a quienes están al lado tuyo, y ahí tal vez cambie tu situación de vida. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿No es esto el trabajo que yo conseguí porque en realidad estudié mucho? ¿No es este el trabajo que yo tengo porque yo soy amigo tal vez del jefe? ¿No es este el trabajo que yo tengo porque sí, ha sido producto de mi esfuerzo de años? ¿Usted ha escuchado eso? Mi esfuerzo de años. Esto es mío. Hermanos, pongámonos a pensar en esta mañana. Solo su corazón que está latiendo. ¿Cuánto hizo usted para que su corazón lata? ¿Cuánto he hecho yo para poder despertarme en esta mañana? ¿Sabe que el judío cuando se despertaba decía: Señor, gracias porque estoy viviendo y despertado a la vida nuevamente? Esa es la oración matutina cuando comenzaba el día. Hermanos, todo lo hemos recibido por gracia. El humilde entiende eso. No es por mi valor, no, Dios es por puro amor que nos ha perdonado y nos ha dispensado y nos ha dado tantas cosas. Mira a la izquierda, mira a la derecha, mírese al espejo y dígale: Señor, gracias porque nada de esto es por mi virtud. Se llama humildad. Y entonces cuando un hombre y una mujer vive de esa manera, le es fácil acercarse al reino de los cielos. Por eso les dijo: sean como estos niños humildes, que se humillan fácilmente. Miren lo que pasa con el rey Nabucodonosor. Todo lo que yo hice por mis fuerzas. No, estaba equivocado. Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, a ti se te dice, Juan, María, Carlos, ten cuidado. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Tal vez las pruebas que estamos pasando es para que nuestro espíritu se doblegue. Si no, pensemos en las últimas pruebas que pasó usted de salud, de falta de provisión o tal vez de relación con alguien. Tuvimos que humillarnos y decir: yo no puedo. ¿Cuántos dijimos eso en la última pandemia? Yo no puedo solo. Esto es muy fuerte y necesito de ti, Señor. Miren lo que pasa acá. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que seas humilde y reconozcas que no es por tus propias fuerzas. Cuidado, vaya a ser que usted sigue y sigue trabajando y sigue con una relación y sigue intentando y no pasa nada. Puede ser que falta un poco de humildad o mucha humildad. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Él bendice a quien Él quiere bendecir, así dice la palabra. Él se acerca a quien Él quiere, sobre todo al que es humilde, que está esperando que Dios haga su voluntad. El humilde es un siervo que dice: Señor, ¿qué es lo que a ti te place? Estos son mis planes. Mañana quiero ir a trabajar, quiero ir a estudiar, quiero salir con mis hijos, pero ¿qué es lo que a ti te place? Ese es el humilde. Miren lo que pasa aquí. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo
y mi razón me fue devuelta. Por eso el apóstol Pablo, si ustedes analizan las veces que dice piense de sí mismo, y piense de sí mismo con cordura, está diciendo que el orgullo es una falta de sensatez. Y lo mismo está pasando con el rey Nabucodonosor, ¿no? Mi razón me fue devuelta. Y cuando un hombre entiende quién es Dios, entonces le adora al Señor. Entre paréntesis, hermanos, adorémosle con pasión. Les llamo la atención con todo mi corazón. Adórenle con pasión. Cuando vengan a cantarle, cántenle con amor. Emociónense. ¿Ya? Hágalo. Es una oportunidad grande. No esté tan tranquilito. Algunos no cantan. No. Alcen la voz al Señor. Él se merece su alabanza, independientemente de su contexto, independientemente de su personalidad. Alábele con todo su corazón. Es el Dios altísimo. No puede estar usted así. No, hermanos, no. Alábele con todo su corazón. Les hago esta llamada de atención con mucho cariño porque soy su pastor. Regreso nuevamente al texto bíblico. Entonces, dice, alcé mis ojos y mi razón fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Entonces él ya entendió, Señor, este trabajo tú me lo has regalado. Esta mujer que está a mi lado es una bendición. Estos chicos, a veces terribles, pero estos chicos terribles son herencia tuya. La humildad reconoce que todo viene de Dios. Amén. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como algo. Y aquí vamos a hablar de algo importantísimo, hermanos. La falsa humildad. ¿Qué es la falsa humildad? No es que yo no sé, es que yo no puedo. Y usted sí puede y usted sí sabe. La falsa humildad es eso. Quien no reconoce inclusive sus capacidades, los dones y talentos que el Señor le ha dado. Aquel que no se esfuerza por utilizarlos bien, eso es falsa humildad. Es que yo no puedo, mejor hazlo tú. Y usted sí puede. Usted sabe lo que es bueno, lo que Dios lo ha dotado con cosas tan hermosas. Hay que decir con humildad y con claridad, Señor, esto es lo que soy delante tuyo. Vamos a ver esto que es muy importante. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Y el versículo 13. Perdón, el 3. Primera de Corintios 15, 3. Porque primeramente yo os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Lo que está diciendo aquí es que yo ya digo lo que soy y lo que yo he recibido. Cuando instituye la Santa Cena en 1 Corintios 12 dice también, yo recibí del Señor. Y más adelante Pablo va a decir, yo soy lo que soy gracias a la presencia del Señor en mi vida. Yo soy lo que soy. Yo enseño lo que he vivido. Yo puedo decir quién soy delante de Cristo y delante de los demás. Miren, cuando uno vive humildemente, mejora la relación con Dios. Y entre más tenga relación con Dios, voy a ser más humilde. Vamos a Isaías capítulo 57. Isaías 57. El versículo 15. Este versículo es bastante conocido. Algunos seguramente lo tienen memorizado. Porque así dijo el alto y sublime,
el que habita la eternidad y cuyo nombre es el yo habito en la altura y la santidad, y con él quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu ¿de quién? De los humildes. El humilde vive, hermanos, y vive bien, vive gozoso, porque depende por completo de su Señor. El orgulloso se aleja de Dios y no lo toma en cuenta. Yo puedo, yo solo, yo alcanzo, yo iré, yo tengo, esto soy yo. Él, que no es humilde, habla mucho de sí mismo. Y yo me hago una retrospectiva, ¿no? Digo, Señor, qué orgulloso que he sido, ¿no? Cuando hablamos mucho de nosotros, hay orgullo. Es importante reconocer la valía que tenemos. Pero el hombre humilde, la persona humilde, se preocupa por el otro porque lo valora. El orgulloso no valora a los demás y solo piensa en sí mismo y en dejar ver quién es, porque piensa que necesita dejarse ver quién es. El hombre humilde no necesita decir mucho acerca de él o de ella, o mostrar mucho en las redes. Hay que tener cuidado. No digo que no lo hagan, háganlo, pero háganlo de la manera correcta. No tenemos que dejar saber todo lo que somos o lo que hacemos, porque Cristo Jesús ya sabe quiénes somos, ya sabe lo que hacemos y ya sabe lo que valemos. La relación con el Señor buena es un resultado de una vida humilde. Mire, hace vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El primer paso a la sanidad de su alma, de su corazón, sus emociones, se llama humildad. Porque el humilde dice, Señor, te necesito, por favor sana esto, por favor cambia esto. No está de acuerdo a lo que a ti te agrada, cámbialo. El humilde es aquella persona que reconoce sus faltas y las entrega al Señor. Porque no contenderé, versículo 16, para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Dice que aquellos que son orgullosos, en cambio, van a estar lejos del Señor, por lo que hay ahí en su corazón. La humildad mejora la relación con nuestro Señor. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Mejora la relación con nuestro Señor, pero al mismo tiempo nos da la garantía de que el Señor nos va a exaltar, es decir, nos va a bendecir. El Señor no bendice al orgulloso. El orgulloso, el que está lejos de Dios y piensa que puede solo, algún momento se cae. Lo hemos visto en las noticias, los políticos, gente que tiene a veces mucho y piensa que por eso son más importantes, caen. Pero en cambio, el resultado de la vida del humilde es que es exaltado. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Y empieza con el versículo 5, importante, porque cuando uno es joven, hay una frase que la decimos, ¿no? Nos queremos comer el mundo, y es bueno ser joven y comenzar a trabajar fuerte, ¿no? Tenemos jornadas que van 8, 10, 12 horas y todo eso queremos que el Señor lo prospere. Pero hay un problema a veces en el joven que no valora a los demás, o no valora al anciano, o no valora a la mujer o al hombre con experiencia, o no valora a sus padres. ¿Les ha pasado eso? El joven piensa que el que ya tiene 20, 30, 40 años más, ya está viejo, ¿no? Así, ustedes están viejos. Sí, pueden estar avanzados en edad, pero hay mucha sabiduría en las personas mayores. Y el humilde toma en cuenta, escucha y ve lo que la persona con experiencia puede decir. Miren lo que pasa aquí.
En el versículo 5 de Primera de Pedro, el capítulo 5, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, es decir, de valoración del otro. No solo hay que someterse al Señor, hay que someterse a los demás. No hay tal cosa que usted puede decir, es que yo estoy bien con Dios, pero en cambio con los demás tengo problemas y me cae mal Juanito, Menganito. No, hermanos. La humildad es a nivel vertical y a nivel horizontal. De hecho, la evidencia de la humildad vertical es la humildad horizontal, la valoración de todos. Miren lo que pasa aquí. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué tal, no? A veces vamos a un lugar y nos llama la atención la persona humilde que está dispuesto a atendernos, a valorarnos y a respetarnos. Y usted regresa a ese lugar, ya sea que vaya a comprar, ya sea que vaya a una iglesia, ya sea que vaya a un trabajo, a una oficina, valoramos nosotros la humildad. Y miren lo que pasa, da gracia a los humildes. Por lo tanto, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Al humilde Dios lo exalta. ¿Por qué lo exalta? Porque se deja guiar, porque obedece, porque dice, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y entonces el Señor premia. Él es galardonador de los que le buscan con fe y con confianza. Aquel que se entrega al Señor le dice, Padre, que se haga tu voluntad. Este es mi anhelo, pero haz tu voluntad. Y lo primero que yo voy a hacer es obedecer. Pongo en orden mi vida. A veces queremos que Dios bendiga nuestro matrimonio, nuestro colegio, nuestra universidad, bendiga nuestras relaciones, bendiga nuestra salud, pero no estamos dispuestos a obedecer y a someternos al Señor. Hermanos, no funciona. No funciona, hay que entregarse por completo. No solo el domingo, todos los días. Levántese temprano y diga, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Con quién quieres que me relacione? Y entonces viene la bendición. Pero no crea tal cosa que usted vive una vida orgullosa o yo vivo una vida orgullosa y Dios me va a bendecir. Ay, pero pastor, hay gente tan mala que tienen tantas cosas. Sí, puede ser. Pero al final del día la bendición de Dios no solo son las cosas. Es una vida en paz con Él, una vida en paz con mi familia, el gozo de tenerlo a Él en mi corazón, saber que tengo salud física, emocional y espiritual. Hay muchas bendiciones y que Dios utiliza mi vida para que otros sean bendecidos también. Esas también son riquezas y riquezas celestiales. Pero vamos a ver qué más dice la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 24. El ser humilde significa que yo valoro a los otros, los respeto y los veo como Dios los ve. ¿No? No solo sometidos al Señor, sino también valorando a los demás. Va a haber un premio por eso. Miren lo que pasaba con David. Capítulo 24 de Primera de Samuel, ¿está usted ahí? Amén. Dice así: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. David andaba con cientos y Saúl andaba con miles, ¿no? 3,000. Entonces, había un poco de desventaja. Y cuando llegó un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces ahí mismo en la cueva estaba David. Y Saúl llegó a descansar. Hagan la imagen en su cabeza, ¿qué estaba ocurriendo? Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Tenía la oportunidad de matarlo,
tenía el respaldo de sus hombres y la circunstancia tal vez era la propicia porque no lo habían visto y podía matar a su perseguidor. Pero vamos a ver la actitud humilde de David, que teniendo todo a su disposición, prefirió vivir en base a convicciones y no en base a emociones. El problema a veces del cristiano es que vive emocionado, y no debe vivir emocionado usted, hermano, debe vivir convencido de quién es Cristo Jesús. Y eso nos va a ayudar a vivir como corresponde, como Dios quiere. Miren lo que pasa con David. David corta la orilla del manto de Saúl. Versículo 5. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Este hombre era tan humilde que sabía que había hecho algo tal vez no tan malo, pero osó cortar parte de la ropa ¿de quién? Del ungido de Dios. El valor que tenía Saúl era el valor que Dios le había dado. Y David respetaba el valor que da Dios a las personas y en este caso a Saúl. El humilde de corazón valora y ve la dignidad que tiene cada uno de los demás. Él es una criatura del Señor. Empecemos así en casa. Yo digo, ese es el mejor laboratorio para el cristiano. Estoy valorando a mi esposo y a mi esposa. Veo que hay dignidad en su vida que Dios le ha dado. Estoy valorando, eso se llama humildad, estoy valorando a mi vecino. Tal vez no me guste o no me gusta, pero es una criatura de Dios que tiene dignidad. Dios le dio del soplo de vida. El humilde valora al otro. Miren lo que pasa con David. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David, versículo 8, miren, David sabía quién era. El humilde sí sabe quién es. No actúa con orgullo, pero deja ver quién es. Miren lo que menciona a continuación. También David se levantó después y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Sabía que él hasta ese momento era un súbdito del rey Saúl. Humilde. No lo atacó y le guardó el respeto hasta el final. Miren qué importante. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos. Él sabía quién él era, sabía que Dios estaba con él, en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Miren, puede decir, yo te perdoné, sin problema. Este soy yo, esto es lo que hago bien, esto es lo que hago mal. Este soy yo, estas son mis capacidades, esto es lo que Dios me ha dado. Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, miren cómo él se pone en su lugar. Mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo sé quién soy. Yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. David, un hombre humilde, sabía el potencial que tenía, él podía haber acabado con Saúl, pero prefirió respetar al Señor y al ungido de Jehová. Miren, cuando existe una persona humilde, el servicio en la iglesia también mejora, porque valoramos lo que cada uno de nosotros puede hacer.
Algunos ya han hecho su test de dones. ¿Para qué hacemos esto? Para que podamos descubrir en qué podemos ayudar en la iglesia y así construir el cuerpo de Cristo. Pero se necesita humildad para poder respetar lo que cada uno es y valorar lo que cada uno hace. Vamos al mismo libro de Romanos, el capítulo 12. Romanos capítulo 12. Leímos el versículo 3, ahora el versículo 4. El que es humilde puede trabajar y puede servir bien en equipo, en una iglesia. En cualquier lugar donde usted va, si hay humildad, puede trabajar en equipos. Si usted dice es que yo solo trabajo, dice, yo trabajo solo mejor. ¿Usted ha escuchado eso? Yo mejor trabajo solo. Haga ahí un análisis de su corazón, ¿no? Sí, porque a veces no es que yo trabajo mejor solo, es que no quiero tener paciencia con las capacidades diferentes que el otro tiene. El que es humilde logra trabajar en equipo. El que es humilde no lleva toda la gloria para sí. ¿A cuántos nos gusta estar en una oficina donde el jefe se lleva toda la gloria? A nadie nos gusta. ¿Qué tipo de jefe nos gusta? Aquel que mira mi potencial y dice, tú eres bueno para esto, trabajemos juntos, y el rato en que vienen ya los aplausos, las flores, el jefe coge y pone a su gente adelante. Ellos lo hicieron, ellos trabajaron, ellos fueron los que investigaron. Eso se llama humildad. En el liderazgo hay que tener humildad. Es tarea o le estamos haciendo todos. No es solo el jefe. Miren lo que pasa en la iglesia, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Miren lo que menciona aquí. Hay muchos miembros, pero estamos interconectados. Si al uno le duele algo, el otro también se afecta. Si el uno está enfermo, o si el otro se goza, o si el otro triunfa, entonces todos estamos felices. Eso se llama vivir en el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, nuevamente, ¿por qué pone aquí medida? Porque cada uno de nosotros tiene un don diferente. Cada uno de nosotros ha sido configurado de manera especial. Nuestra labor en la iglesia es ayudarle a descubrir esos dones, talentos y habilidades para que los sirva al Señor. Entonces ahí nos vamos involucrando en el servicio, ¿no? Después del test de dones, lo que hacemos es, le llamamos, mire, ayúdenos a hacer esto, lo otro, recoja la ofrenda, arme los equipos, bueno, tantas cosas. Enseñe en la escuela dominical o enseñe en los grupos de casa, los grupos de oración también. Entonces hay que descubrir, porque es según la gracia que nos es dada, y algunos tendrán de profecías, otros tienen don de servicio. Para otros es fácil coger la escoba y barrer, es fácil llevar las cosas. Y tiene igual valor que aquel que está enseñando la palabra, es igualito. Delante de Dios es lo mismo, es el servicio al Señor con los dones, habilidades y talentos que usted tenga. Miren lo que dice el versículo 8. El que exhorta en la exhortación. ¿Quién es el que exhorta? Es aquel que puede dar una palabra de ánimo, una consejería, ¿no? ¿Cuánto necesitamos en este tiempo consejerías adecuadas, bíblicas? Ayúdennos, trabajemos juntos. Si usted tiene esa capacidad de animar, de exhortar, y son gente que nos llaman la atención y no nos damos cuenta y después decimos, hoy hice mal. Hay hermanos y hermanas que van suavecito, nos van diciendo, y finalmente uno reacciona y dice, ay, hice mal. Usted tiene ese don. Entonces podemos utilizarlo juntos. Dice, el que reparte con liberalidad. Hay hermanos que logran
dar de sí mismo y su dinero y sus recursos y su tiempo sin problema, con amplitud de manos. El que preside con solicitud. Necesitamos líderes actualmente en la iglesia, en los grupos de hogar. Usted tiene ese don, ¿sabe por qué? Porque muchos de ustedes trabajan en una empresa y han liderado empresas ya por mucho tiempo. Y aquí se necesita personas que cojan y digan, ¿saben qué? Yo voy a servir en un grupo de estudio, no hay problema, lo hacemos en mi casa el jueves en la noche, les tengo listo todo, llama a la gente y los trae al grupo y les enseña la palabra. Se necesita gente que presida, que guíe, que sea líder. No solo lo haga en el mundo, hágalo en la iglesia, hágalo en su casa, comparta ese don que usted tiene. Y el que hace misericordia, que lo haga con alegría. La misericordia es esa capacidad de ver al otro que está en necesidad y sacarlo de donde está para que pueda suplir o sanar lo que le está ocurriendo. Esa es la misericordia. Pero vamos a ver un último versículo, si ustedes van al Salmo 131. Salmo 131. El versículo 1. Y es una oración que es importante que nosotros la hagamos constantemente. Dice así: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, mis ganas de decir todo lo que soy o todo lo que hago. Me he acallado, he confiado en ti, he estado tranquilo, sé de dónde viene mi valor. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma, tan humilde como un niño, Señor, así quiero ser. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a ponernos de pie y les comparto un último texto. Miren, acerca de la verdadera humildad y la falsa humildad. En la falsa humildad, el ser humano intenta ser bueno por sus propias fuerzas. En la falsa humildad, digo yo que estoy trabajando para un buen fin, pero mi corazón no está de acuerdo o no está entregado a ese buen fin. La falsa humildad era la de Judas. Acuérdense cuando María unge al Señor Jesús, ¿no? Y va y derrama el perfume y entonces ya lo lava, lo pone listo para la sepultura. Y miren lo que hacía la falsa humildad. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Cualquiera que lo escucha a Judas, ese hombre estaba sirviendo a los pobres siempre. Pero no era así. La misma Biblia aclara que esa falsa piedad era por sus propios intereses. Cuando hay humildad, uno se entrega sin medir, sin esperar a cambio. Porque el más humilde, el que ha sido el mayor en todo el universo, nuestro Señor Jesús, se despojó a sí mismo y vino a esta tierra. Entre más cerca estoy de Él, más humilde voy a ser. Y miren lo que menciona. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Falsa humildad, démosle a los pobres. Pero hay otro texto de la verdadera humildad que produce bendición. Y con eso quiero que se queden, queridos hermanos. Mateo capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum,
vino a él un centurión rogándole. Ahora, un centurión era un hombre que tenía autoridad ya sobre 100 soldados romanos. Es decir, tenía un puesto de eminencia, tenía algo de que en determinado momento sentirse feliz, ¿no? Entonces viene el centurión y le ruega. Miren, reconoce lo primero, Dios es el soberano. Y diciendo, Señor, nuevamente, Señor, tú eres el amo, tú eres el Kyrios Curión. Mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Él dijo, así es mi situación de vida, ¿no? Lindo, porque el humilde no está con ambajes, no está tratando de dorar la píldora. El humilde lo dice tal cual es, con tranquilidad, con paz. Y el Señor le dijo, yo iré y le sanaré. Miren esto. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno. Es decir, esta es mi situación de vida delante de ti, que eres el enviado de Dios, eres el Mesías, eres el Hijo de Dios. No soy digno de que entres bajo mi techo. Pero antes dijo, yo soy centurión. Pero al mismo tiempo, la verdadera humildad reconoce que no es nada delante de Dios. Solamente di la palabra y mi criado sanará. El humilde confía en el Señor, porque el orgulloso confía solo en sus fuerzas. No se va a mover de lo que para él es o debe ser. El orgulloso está metido en una cajita. El humilde mira con la visión de Cristo y va hacia adelante. Miren lo que pasa aquí. Versículo 9. Porque yo, también yo, soy hombre bajo autoridad. Es decir, yo soy lo que soy. Soy un centurión. Yo soy un padre. Yo soy una mamá. Yo soy una doctora. Yo lo que usted sea. Yo soy, pero sin orgullo. Eso es humildad. Miren lo que menciona. Yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Pero ¿para qué tengo bajo mis órdenes soldados? ¿Para qué tengo a mis hijos en quien yo me puedo enseñorear? ¿Para qué tengo una iglesia a la cual yo puedo liderar? ¿Para qué tengo un trabajo? ¿Para qué tengo una empresa en la cual yo soy líder? Es para bendición, no solo para mí, no solo para yo conseguir, no solo para yo sentirme bien, no, es para sacrificarme. Si el mundo entendiera esto, las cosas fueran diferentes. Miren lo que pasa con este centurión. Yo tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Señor, yo sé lo que soy, pero te necesito. Eso es la humildad. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, hermanos, el humilde va a ser exaltado en su momento. Así dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Amén. Oremos. Señor bendito, gracias por tu palabra, sencilla, viva, eficaz. Ayúdame, Padre, a ser humilde, a reconocer el valor de los demás. Señor, a reconocer que tú eres soberano, a saber que todos tenemos dones, habilidades y talentos y los has puesto a cada uno de nosotros para construir una iglesia, un hogar, un trabajo. Que nada de esto viene de mí, que nada lo recibí por mérito propio. Es tu puro amor, Señor. Y ayúdame que cuando hable, Padre Celestial, en mis labios se exprese no solo lo que soy, pero también mi preocupación por los demás, mi anhelo de amar a los demás y mi sumisión a ti. Gracias, Padre amado,
porque todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo. Amén.